dicho el doctor Navarro, nos encontramos aquí con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, y el tema que yo voy a exponer es los aguadores que cogían agua para vender de las fuentes del Barranco de las Madres. Mi nombre es María del Rosario, los de Estiria supongo que prácticamente todos me conocen, y entonces pues vamos a comenzar con la exposición. El Barranco de las Madres, como podemos apreciar en la diapositiva, es un barrio de Estiria cuya distancia del centro urbano son 5 kilómetros. En el año 2015 tiene 53 habitantes. Si nos remontamos al año 1924, la distancia del centro urbano eran 2 horas de camino abrupto. Muy peligroso por ciertas partes, y entonces podemos ver que estos 5 kilómetros prácticamente hoy pues lo podemos hacer pues 5, 7, si metes la pata a fondo, incluso con un poco menos de tiempo. Y como podemos ver, tenía 105 habitantes. Digo esto para que todos veamos los sufrimientos y los trabajos que pasaban estos aguadores para trasladar las botellas de agua desde el barranco, ya no solo hasta Firga, pero también a Las Palmas, pero para solo llegar a Firga. Concepto de aguador. Se conoce como aguador a la persona que distribuía y vendía agua entre la población cuando aún el servicio no estaba establecido, generalizado, el servicio de agua corriente en las casas. He puesto un cuadro de Velázquez, el aguador de Sevilla, de 1620, para que podamos apreciar cómo aún en esa época los aguadores pues tenían una gran importancia, porque si este pintor que pintó las meninas, las hilanderas, la adoración de los reyes, le dedicó un cuadro a estas personas, es porque tenían gran importancia. Vamos a ver, en el barranco pues había muchísimas fuentes. El Barranco de las Madres es conocido porque era donde venían las madres de todas las aguas, y también conocido como el Barranco de las Mil Fuentes. Había 1000 fuentes y quizás más, pero hoy vamos a solo hablar de las fuentes donde cogían estos aguadores aguas para poner a la venta. Pero claro, estos manantiales tenían unos propietarios. Vamos un poco a hacer la relación de los propietarios, como eran Antonio Pulido Segura, que por cierto era mi bisabuelo, Pedro Pérez Rodríguez, también mi bisabuelo, Laureano Pérez Rodríguez, mi tío bisabuelo, Francisco Gil Pérez, que es el padre de Inocencita Gil, Jerónimo de Río y Falcón, este es un señor que vino de afuera, ahora les explico, y Bartolomé García Pérez, también mi tío abuelo. Las aguas de Firga fueron declaradas mineros medicinales y de utilidad pública. Primero mineros medicinales, como podemos observar, hace más de un siglo, en 1909, por don Jerónimo del Río y Falcón, y de utilidad pública en 1929 por don Bartolomé García Pérez. ¿Por qué eran aguas medicinales? Porque contenían unas sustancias que eran buenas para la salud. Bien, empezamos con los propietarios de los manantiales, el paraje donde estaban situadas, las características del agua y la utilidad. Don Antonio Pulido Segura, como podemos ver en mi bisabuelo, por parte materna, tenía un manantial en Los Rajones. El nombre de la fuente era Dominguito Granado, el caudal de 2 metros 880 metros cúbicos en 24 horas, el agua era bicarbonatada sódica y la utilidad la dedicaba a vender al público. Don Pedro Pérez Rodríguez, paraje Olla de los Tiles, que era donde estaba situada la fuente. Entonces el caudal era un caudal impresionante de 50 metros cúbicos en 24 horas, el tipo de agua igual que las anteriores, bicarbonatada sódica, y la utilidad era el riego y uso de los vecinos. Yo no tengo constancia de que en este manantial se cogiera agua para vender, pero bueno, es mi bisabuelo y ahí lo puse. Don Laureano Pérez Rodríguez, hermano de Pedro, mi bisabuelo, también tenía un manantial en el llano de la Fuente Agria. El nombre de la Fuente Agria, el nombre del naciente, perdón, era la Fuente Agria. Caudal importante también, de 86 metros cúbicos en 24 horas. El agua era exactamente el mismo tipo de agua, bicarbonatada sódica, y utilidad para vender embotellada al público.
don Francisco Gil Pérez. No tenemos la fecha de nacimiento de don Francisco. Ahí está la casa, podemos ver a Lolina en la puerta de su casa y tenemos ahí Ríos y Compañía. Ahora les hablo de Ríos y Compañía. Don Francisco Gil Pérez era propietario en el Barranco de las Madres de una finca de la que emergían dos manantiales. Así consta en un manuscrito con fecha 24 de septiembre de 1907. Don Francisco Gil fue una persona muy importante en cuanto a la hidrología en Canarias, porque en sus terrenos y con sus manantiales se estableció la primera industria de agua mineral de Ríos y Compañía. Y este es don Jerónimo del Ruiz Falcón, que primero arrendó y luego compró la finca a don Francisco Gil Pérez, y como podemos observar, el 28 de marzo de 1908 crea mediante escritura pública la Sociedad Mercantil Ríos y Compañía, y en noviembre de 1909 solicita autorización para vender agua embotellada de unas aguas mineral-medicinales que emergen, como ya habíamos dicho anteriormente, en la finca de don Francisco Gil Pérez. Bien, titulares de Ríos y Compañía eran don Rafael González Díaz, Leopoldo Navarro Soler, don Benito Pérez Armas, don Emilio Ley Arata, don Jerónimo Ríos Falcón, doña María Dolores Amor Obie y don Rafael González Hernández. Por los apellidos, casi seguro, lo puedo asegurar que no eran personas de Firga, ni muchísimo menos. Esta gente vino de afuera, debieron conocer las aguas que eran buenas, ellos tenían dinero, tenemos al político como era don Benito Pérez Armas, y entonces establecieron la primera fuente, la primera industria, digamos, de agua mineral. ¿Qué es esta? Fuente Agria de Ríos y Compañía. Yo siempre a esta fuente le hemos dicho la fuente vieja, hasta que yo no conocía al doctor Navarro, no sabía que era Ríos y Compañía. Entonces está situada en el paraje de la Fuente Agria, el nombre de la fuente, Fuente Agria de Ríos y Compañía, el caudal 6 metros con 6,480 metros cúbicos en 24 horas, y el tipo de agua exactamente igual que las anteriores, y la utilidad sí era venta al público. Disolución de Ríos y Compañía. Esta empresa, cuando se creó la empresa Agua de Firga en 1930, Agua Minerales de Firga, Sociedad Regular y Colectiva Limitada, los socios fueron don Antonio Arencibia Rodríguez y don Domingo González Arencibia, y los 7 accionistas de Ríos y Compañía, o sea, se fusionaron con Agua de Firga. Y a partir de ese momento, la empresa de Ríos y Compañía se disuelve y se incorporan sus activos a la nueva sociedad. Ya desaparece Ríos y Compañía y se crea la empresa de Agua de Firga. Y aquí está don Bartolomé García Pérez. Don Bartolomé García Pérez es mi tío abuelo con el que vivió mi padre desde que tenía 8 meses. Entonces él tenía 2 manantiales, uno paraje de la Olla Chica, nombre de la fuente El Naciente, caudal importante de 120 metros cúbicos en 24 horas, característica del agua exactamente igual que las anteriores, bicarbonatado sódica, utilidad abasto de los vecinos y venta embotellada al público. Esta fuente, este manantial es muy importante porque es el manantial donde hoy es la fuente de agua de Firga, agua minerales de Firga. Otro manantial de don Bartolomé era el llano de la Fuente Agria, nombre del naciente la Fuente Agria, caudal 86,400 metros cúbicos en 24 horas, el tipo de agua exactamente igual, bicarbonatado sódica, y utilidad de venta embotellada al público. Él fue concejal en 1916 y luego de 1924 a 1930. Aquí vemos una carta, carta de don Gregorio Gil a don Bartolomé informándole de la venta de sus aguas agrias por los aguadores. Él se encontraba en estos momentos en Cuba y tenía un amigo aquí que le iba informando de lo que sucedía con sus aguas y con sus aguadores. La siguiente, por favor. Y aquí he puesto de forma literal lo que dice en esa carta de Gregorio Gil. Y dice: estuve en Firga y me enteré que los aguadores no les permiten vender en Las Palmas agua de su fuente ni de otras que no fueran de Ríos y Compañía,
Y entonces los aguadores hicieron un arreglo con la compañía y le venden el agua en botella con la etiqueta de la compañía, pero sin sellar la tapa. De la suya llevan para vender en los campos, por ejemplo, arucas, guías, etc. Esto mismo me han dicho los jugadores antes de ir a Firgas, pero quise por mí mismo saber si era cierto. Eso es todo lo que puedo decirle hasta la presente. Lo he copiado de forma literal, por eso presente aparece con falta de ortografía. Además, los periódicos no han dicho nada respecto de eso. Gracias. La siguiente. Aquí vemos un documento que es una citación a pleno de cuando Bartolomé García Pérez era concejal, y en donde podemos ver la orden del día para la sesión que debe celebrarse en este ayuntamiento el 16 de actual a las 10:08, 6 de la tarde. Boletín, comunicación, oficio, presentar la relación de los industriales sujetos al arbitrio de patentes en este pueblo. Firgas, 15 de julio de 1916. El alcalde, pues, Juan Santana. Antes que nada, antes de terminar con Bartolomé, quizás yo me pongo un poco a hablar más de él, pero claro, es que Bartolomé fue, como si dijéramos, una persona muy importante, porque gracias a su empeño, las aguas de su manantial no fueron encausadas. Él se mantuvo firme y no permitió que por otras entidades pues fuesen llevadas sus aguas del barranco, y gracias a él y a su fuerza de voluntad, pues tenemos hoy lo que es el agua de Firgas. Entonces aquí tenemos la relación de aguadores de Firgas. Los nombres pues son Roberto Guerra Hernández, Pedro Arencibia Deni, los cuatro que tengo en negrita: Manuel Marrero García, Salvador García Pérez, Marcos Alemán y Sebastián Díaz, son los que podríamos llamar, entre comillas, los abuelos legales. Sigue don Cecilio Marrero Alonso, don Guillermo Marrero Alonso, don José Cardona Santana, don Juan Cardona Castellano y don Fermín Guerra Quintana. Son un montón. Don Tomás García Santana, don Manuel Benítez Báez, don Manuel González Guerra, don Salvador Cardona Serpa, don Pedro Serpa Santana, don Salvador Cardona Serpa, todos esos eran de Firgas. Y luego tenemos a don José Reyes de Aruca, don Cayo Matos de Aruca y don Juan Vegas de Aruca. Vicisitudes y anécdotas de los aguadores. Vamos a ver, esta gente pues lo pasó increíblemente mal para poder vender el agua de las fuentes del Barranco de las Madres. Tuvieron muchísimas demandas, querellas, ya no solo por parte de los agentes de la autoridad o los guardas jurados, sino también por parte de Río y Compañía, que realmente era la única empresa autorizada para vender agua. Los castigos por parte del guarda jurado es lo siguiente: primero le vaciaban el líquido, primero les advertían, luego les vaciaban el líquido, a continuación le rompían las vasijas y las botellas, y finalmente les ponían una multa de 250 pesetas, que eso era una barbaridad para la época. Pues aquí pongo denuncias a los aguadores. Como vemos, a don Pedro Arencibia Deni vende aguas minerales sin la debida autorización. Si nos fijamos en la fecha, pues podemos observar que hace muchísimo más de un siglo, y entonces ya estaban ellos pues con su trabajo y su empeño. Empezamos un poco, no voy a describir todos los jugadores porque si no estaría cansado, describo quizás a los más conocidos por el público en general. Esto es un tema que estoy escribiendo en un libro, y entonces pues para no ser cansina pues voy a describir solo quizás los que son más conocidos. Vamos a ver, don Roberto Guerra Hernández, agricultor y de aquí de Firgas, y era el padre de Carmita, quizás muchos lo recuerden, de Carmita y Lolita Guerra, y abuelo de Sisa. Él siempre sacaba agua de la fuente de Laureano Pérez, y pues tuvieron numerosos litigios y eran llamados a declarar por los litigios que le ponían por la funeraria, ya no solo por parte, ya como he dicho, del ayuntamiento, del guarda jurado, de las autoridades en esos momentos, sino también Río y Compañía siempre estaba ahí al acecho de ellos. Y como don Pedro Arencibia Deni. Vamos a ver, don Pedro Arencibia Deni, quizás todos los que estemos aquí conozcamos lo que es la tienda de los Arencibias en La Palma, el comercio.
pues era el padre de Adolfo, de Luis y de todos los demás. Entonces, en 1921 tenía un carro de 2 ruedas y una caballería de su propiedad. Don Pedro fue uno de los aguadores importantes en cuanto que supo ingeniárselas para poder trasladar el agua, primero con el carro, luego con los caballos, hasta, por lo menos hasta Firgas, porque tenemos que tener en cuenta que la carretera de Firgas al Barranco fue construida a partir de 1934, con lo cual eso era un camino casi intransitable. Ya en 1921 tenía el carro de 2 ruedas y una caballería, y en 1924 poseía un camión, ahí está la matrícula, con el que luego se dedicó también a trasladar el agua. Fue don Pedro Arechiga Denis también concejal de 1924 a 1930. Don Manuel Marrero García. Como ya les expresé antes, los aguadores que tenían Negrita, pues eran los abuelos, digamos, legales, porque como aparece en un documento, dice así: certifico que los individuos que expresan a continuación son los que más habitualmente concurren a la fuente agria en clase de abuelos, habiendo satisfecho desde el 29 de febrero que se estableció el arbitrio de 1 céntimo por botella para atender a la vigilancia, el orden, la higiene y mejoramiento de la misma fuente. No se incluyen más abuelos por parte de tiempo material. Y bueno, los 4 que están incluidos son los que aparecen ahí: Manuel Marrero, Salvador García, Marcos Alemán y Sebastián Díaz. Don José Cardona Santana. Don José Cardona Santana es el padre de Juan Cardona Castellano, el bisabuelo del actual alcalde de Las Palmas. Él transportaba el agua en bestia, llevaba sobre todo el agua hasta Las Palmas, y siempre que antes de ir a Las Palmas, donde es la zona de Guanarteme, estaba el fielato, y ahí tenía que enseñar la mercancía y aparte pagar un impuesto por el que le correspondía. Don Cecilio Marrero Alonso. Este es hermano de mi abuelo Viviano y del aguador Guillermo Marrero. Aguador este fue el primer camionero de lo que es la actual empresa Agua de Firgas. Hoy he puesto yo 1.582 botellas diariamente. Todos ellos llenaban esa cantidad. Todo lo que aparece aquí lo tengo documentado. No es que yo me lo esté imaginando ni muchísimo menos, sino lo tengo todo documentado. Ustedes imaginen que una caja de agua de Firgas me parece que trae 16 botellas, pues 16 por 10 son 160. 10 cajas serían 160. Imagínense, esto lo llenaban y lo trasladaban diariamente. Sin poder precisar fecha, poseía un camión, un Gran Canaria, con la matrícula 2019, y en 2024 tenía un Brother. No sé si es correcto la marca, a mí me lo dijeron así y así lo escribí. Matrícula Gran Canaria de 1960. Este es el hermano de Cecilio, que es pues el padre de Araceli, la de las Canales, también hermano de mi abuelo, y llenaba y vendía junto a su hermano Cecilio. Y luego también trabajó en el camión como repartidor con él. Y efectivamente llenaba también 1.582 botellas cada día. Tenemos a don Fermín Guerra Quintana, que era agricultor y aguador, o sea, todo este equipo llenaba esa cantidad de agua pues todos los días. Es el abuelo de Juan Guerra, de María del Pino, de Sari Guerra, entre otros. Y yo lo recuerdo, él falleció después que mi padre, y era un señor simpático, agradable, bromista y un trabajador incansable. Juan Cardona Castellano. El padre era José Cardona y él es bisabuelo del alcalde de Las Palmas, y él es abuelo del actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, hijo de José Cardona. Desde muy joven compró unos burros, luego caballos, fue un gran emprendedor, con lo que suministraba las excelentes aguas de la fuente del Barranco de las Madres, sobre todo a las diferentes tiendas de la comarca. Bueno, y ya para finalizar, ahí aparece mi tío Bartolomé con su mujer Juanita, y la niña que está con ellos soy yo. Ahora,
les voy a leer. Me podía haber extendido más, pero tengo compañeros y yo sé que aquí al señor periodista oficial siempre lo deja para el final y le dejan poco tiempo. Él va a hablar cosas muy interesantes, entonces yo solo les voy a leer la poesía que escribí, que se publicó en mi libro en el año 2011, y entonces está dedicada, como no, a los aguadores. Y dice así: los aguadores bajaban sigilosos por la empinada ladera. El aire huele dulce a hinojos y jibalberas. En los hombros llevan sacos llenos de verdes botellas. Callarse, ahí viene alguien. Salvador, siempre te altera. Son los ruidos de la noche. Esteban, el guarajurado, hasta mañana no adentra. Y caminando despacito hasta la fuente se acercan. La luna, redonda luna, en el agua se refleja, alumbrando con su luz el chorrito de agua fresca. Acercan a los golletes para llenar las botellas. Llenan 5, llenan 10, llenan 1580. Hablan en tono bajito para no levantar sospechas. Marco, mete en los sacos las botellas que están llenas. De pronto se escucha un ruido. Los 4 hombres se enervan, pero son cantos de búhos, de lechuzas y pardelas. Son las 5 de la mañana y la amanecida es fresca. Con los sacos cargaditos comienzan a subir la cuesta, para esperar que Cardona llegue con su fuerte par de bestias. A Manuel y a Guillermo los párpados se les cierran y comentan entre ellos cómo cada día se arriesgan. Se oyen fuertes pisadas, es Esteban que se acerca. Muy buenas noches, señores. Ustedes nunca escarmientan. Ya han vuelto a coger agua para poner a la venta. Vestía su uniforme gris y a la espalda la escopeta. Los aguadores saben que no es malo. Los aguadores saben que es malo que las leyes contravengan, pero piensan que las leyes están para que se transgredan. Ellos creen que no hacen daño, pues el agua está muy buena, y no entienden de analítica, prohibiciones ni licencias. El agua de los nacientes se emergen para que se beba, y ellos clandestinamente a la gente se le acercan, para que sacien su sed por unas cuantas monedas. Saben que le vaciarán el líquido, que las multas les esperan, que citarán a Laureano y a otros dueños de la fuente, mas ellos continuarán vendiendo agua por unas pocas monedas.